Buen tiempo. Y les habla su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, no te paralices por las palabras que oyes. Sí, hay palabras que puedes escuchar en los noticieros, en las redes sociales, en tu trabajo, en medio de tu familia, en el vecindario, palabras que te pueden paralizar y no te dejan avanzar. Por eso presta oído a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. Y eso lo puedes hacer cuando lees la palabra u oyes la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Es importante que puedas escuchar palabras de fe, palabras de esperanza, para que puedas avanzar. Tú que ya has creído en el Señor, es necesario que puedas escuchar palabras de fe, palabras que te generen consolación y esperanza, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Los tiempos que vivimos, vemos gigantes que se levantan en la educación para detractar a la familia, a la niñez, a la adolescencia, a la juventud. Vemos gigantes que se levantan en la economía, monopolizando, corrompiendo los sistemas administrativos. Hay gigantes que se levantan con una agenda progresista en contra del diseño de Dios. Un gigante que quiere acabar con la familia homoparental conforme al diseño de Dios, y está tergiversando el diseño de vida establecido por el Dios creador de los cielos y de la tierra, el cual es la fuente de la vida. Hay muchos gigantes que se están levantando en estos tiempos, que rugen, gritan a través de las actitudes y apariencias. Hay apariencias que también paralizan a las personas al observarlas. Hay personas que al momento de querer expresar algo y exponerlo, cuando ven a alguien con una cierta apariencia intimidadora, se paralizan. Pero es tiempo de que tú puedas escuchar la voz de Dios que te dice que eres más que vencedor, que eres más que vencedora, que en medio de cualquier aflicción, tú como Él, nuestro Señor Jesús, vencerás. Como Él nos dice en su Escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es tiempo de que tú puedas dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios y entender que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Eso lo entendió David. Cuando nosotros leemos la historia de David y Goliat en 1 Samuel capítulo 17, podemos ver en ese contexto histórico que pese a que un ejército estaba paralizado, intimidado por la apariencia de Goliat, un gigante de casi 3 metros, con una armadura poderosa, y aún tenía un escudero. Estaban paralizados. Un ejército estaba paralizado por la apariencia de este hombre y las palabras que le decía. ¿Qué palabras hoy te están paralizando? La palabra quiebra, la palabra enfermedad, la palabra divorcio. ¿Qué palabras te están paralizando? Es tiempo de que tú te levantes en fe y derribes al gigante, pero de la mano del Señor, porque Él es tu fortaleza. Él es quien levanta tu cabeza. Él es escudo a tu alrededor. Él va delante de ti cual poderoso gigante. En Él es donde debes fijar tu mirada y no en el gigante que hoy te está intimidando. Quizás está el gigante de la enfermedad y de los pronósticos que te dicen los médicos y de los muchos medicamentos que tienes que tomar, y te intimida todo esto, te paraliza todo esto. Pero escucha la voz del Señor
que te dice: yo soy tu sanador. Escucha la voz del Señor que dice: por mis llagas yo te he curado, por mis heridas yo te he sanado. Escucha la voz del Señor que quiere tocar tu cuerpo, pero es necesario que tengas fe, como la mujer del flujo de sangre. Es necesario que tengas fe para que puedas recibir el toque sanador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te está intimidando? Las deudas, los problemas económicos, la situación que estás viviendo por causa de los ingresos reprimidos que tienes, que no te alcanzan para cubrir las necesidades de tu familia. Pues sigue clamando a Dios para que te dé estrategias para poder suplir todo lo que es necesario en tu casa, y verás la gloria de Dios. No te enfoques en ese gigante, no te enfoques en ese problema, en la apariencia. Enfócate en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que puedes ver y aún lo que no puedes ver. En esta historia, cuando leemos en el capítulo 17, versículo 4 de 1 Samuel, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Esto es aproximadamente 3 metros. Y dice el versículo 8: y se paró y dio voces, es decir, gritó, alzó la voz y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Las palabras del gigante Goliat perturbaron al rey Saúl y también al ejército. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo, no miedo, sino gran miedo. Es decir, que la apariencia del gigante y las palabras que decía el gigante los tenía paralizados. ¿Qué palabras te tienen paralizado? ¿Qué palabras te tienen paralizada? No dejes que las palabras, las voces de este mundo, del sistema de este mundo, te paralicen. No permitas que las voces del deseo de los ojos, la vanagloria del mundo, los deseos de la carne, griten y te paralicen. No, porque te conduce a un hoyo, te conduce a tinieblas, te conduce a esclavitud. Pero Jesús te llamó a libertad. Jesús te llamó para darte vida y vida en abundancia. Por eso debes levantarte en fe y derribar al gigante, confesando palabras de fe, confesando las cosas que no son como si fuesen, creyendo en el Señor. En esta historia, David fue enviado por su padre. Es importante que puedas leer todo este capítulo. Pero cuando leemos el versículo 22 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Este gigante volvió a hablar las mismas palabras, y quizás ahora estás escuchando las mismas palabras. El diagnóstico médico, el diagnóstico financiero, el diagnóstico en tu relación matrimonial o con tu hijo, estás escuchando las mismas palabras. Pero no importa que escuches las mismas palabras, es importante que puedas escuchar la voz de Dios que te dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por encima de lo que puedas estar oyendo ahora, las voces de los gigantes que te atormentan, escucha la voz de Dios que te está diciendo que siempre te ayudará, que siempre te sustentará, que irá delante de ti enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce, haciendo pedazos
pedazos cerrojos de hierro para enseñarte los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que tú sepas que Jehová, el Señor, Él es tu Padre y te ha dado un nuevo nombre. Él quiere que escuches su voz cuando te dice que cuando pases por las aguas y pases por los ríos de las pruebas no te vas a ahogar, que si pasas por el fuego no te vas a quemar, porque Él está contigo. Que aunque andes en valle de sombra de muerte, no tienes que temer, porque Él estará contigo, y su vara y su callado te van a infundir aliento. Y ciertamente todo esto para que puedas llegar a la mesa del Señor, porque Él adereza mesa delante, en presencia de tus angustiadores, y Él unge tu cabeza con aceite y llenará tu copa. Por eso David escuchó, y dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban paralizados por la apariencia y por las palabras. Pero David también escuchó las mismas palabras, y dice el versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, de ese gigante, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuál era la diferencia entre David, Saúl y todo el ejército? Que David aprendió a creer en su Dios por encima de los diagnósticos negativos, por encima de los problemas, por encima de las circunstancias. Él confiaba en Dios. Y asimismo tú, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios es fiel y juntamente con la tentación Él te da la salida para que puedas soportar. Dice el versículo 33: dijo Saúl a David: no podrás tú huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Van a venir personas que, a pesar de ver que tú tienes fe y que eres característico de ser vencedor y vencedora, van a ver tu apariencia. Pero más allá de tu apariencia, tú debes seguir creyendo en el Señor. Y más allá de las palabras negativas o de poca fe que te puedan decir, mantente creyendo en el Señor. Mantente creyendo que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Pues David no se detuvo por estas palabras. Y en el versículo 37 dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David había luchado con leones, con osos, para salvaguardar y defender las ovejas de su padre. Pero él entendía que quien le daba el poder y las estrategias para poder vencer a estas bestias era Jehová de los ejércitos. Y asimismo el Señor te dará las estrategias, la fuerza para que tú puedas vencer los obstáculos que se están presentando en tu vida. Sigue creyendo en el Señor y no escuches las voces aún de aquellos que puedan estar a tu alrededor, como Saúl, que por tu apariencia creen que no podrás, pero que tienes que entender que no serán por tus fuerzas, serán con las fuerzas del Señor. Por eso David, creyendo, venció. Cuando leemos el versículo 40 dice: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el casco pastoril, en el saco, pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dice el versículo 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muchos te van a tomar en poco por tu parecer, pero no importa que los demás te tomen en poco. Tienes que saber que Dios te ve como un poderoso y valiente guerrero, porque Él está en ti. El león de la tribu de Judá está en ti. Por eso debes ir hacia adelante como David, como dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vienen contra ti con pronósticos negativos de tu salud, vienen contra ti con pronósticos negativos de tu negocio y tu trabajo, pero tú te vas a levantar en el nombre de Jesús a proclamar, a profetizar a los huesos secos, para que se levante ese matrimonio, para que se levante esa relación con tu hijo, para que se levante ese estatus de salud y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Por eso es importante que te mantengas firme, fijando tu mirada en el autor y consumador de la fe, creyendo que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.